Durante siglos, la idea de la reencarnación ha sido una de las preguntas más incómodas dentro del mundo religioso. No porque sea nueva, sino porque toca una fibra profunda que muchas doctrinas prefieren no agitar. La pregunta no surge de la curiosidad intelectual, sino de algo más íntimo: el miedo a la muerte, el anhelo de justicia y la sensación persistente de que una sola vida parece insuficiente para aprender, reparar y comprenderlo todo. Desde pequeños, a millones de personas se les enseñó que la vida sigue una línea clara y definitiva. Naces, creces, mueres y después enfrentas un juicio eterno. Esa estructura ofrece orden, certeza y límites. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo empieza a desajustarse por dentro. Al observar el mundo, las desigualdades, el sufrimiento injustificado y las historias que parecen quedar inconclusas, surge una duda silenciosa. ¿Realmente todo se decide en una sola oportunidad? No es una duda rebelde. Tampoco es una falta de fe. Al contrario, muchas veces nace de una fe profunda que intenta comprender mejor a Dios. Quien se hace esta pregunta no está negando a lo divino, está intentando reconciliar la idea de un Dios justo y amoroso con una realidad humana llena de contrastes. Niños que mueren sin haber vivido, personas que nacen en condiciones extremas, vidas marcadas por el dolor desde el primer día. La mente busca una explicación que vaya más allá del azar o del castigo. La reencarnación aparece entonces como una posibilidad intuitiva, no como una doctrina aprendida, sino como una sospecha del alma. La sensación de que la existencia no termina de manera abrupta, de que la conciencia podría tener un recorrido más largo, más amplio, más paciente. Muchas personas no llegan a esta idea leyendo libros sagrados, sino reflexionando en silencio, observando la vida y preguntándose si Dios realmente cerraría la puerta tan pronto. Aquí es donde surge el conflicto con la religión tradicional. No porque la pregunta sea malvada, sino porque amenaza la estructura sobre la que se construyeron siglos de enseñanza. Aceptar siquiera la posibilidad de la reencarnación obligaría a replantear conceptos fundamentales como el juicio, el cielo, el infierno, el pecado y la salvación. Y cuando una idea cuestiona los cimientos, suele ser etiquetada como peligrosa antes de ser comprendida. Sin embargo, es importante decir algo con claridad. La pregunta por la reencarnación no nace del deseo de evadir la responsabilidad moral. No surge para justificar errores ni para posponer el crecimiento espiritual. Al contrario, muchas personas que creen en la reencarnación sienten una responsabilidad aún mayor sobre sus actos, porque cada decisión tendría consecuencias que trascienden una sola vida. No es una excusa, es una ampliación del sentido de responsabilidad. También hay un aspecto humano que rara vez se menciona: la sensación de reconocimiento, de déjà vu, de afinidades inexplicables, de miedos que no parecen tener origen. Experiencias que no prueban nada de forma científica, pero que alimentan la inquietud interior. La religión tradicional suele responder a estas experiencias con silencio o advertencia, mientras que la reencarnación intenta darles un marco de sentido. Por eso esta pregunta incomoda tanto, porque no es una curiosidad marginal, es una grieta en el discurso cerrado. Preguntar qué dice Dios sobre la reencarnación no es desafiar a Dios, es desafiar las interpretaciones humanas que se han presentado como definitivas. Es reconocer que tal vez no todo ha sido dicho, o que no todo ha sido comprendido de la misma manera en todas las épocas. Este punto de partida no busca dar respuestas inmediatas. Busca colocar al espectador en el lugar correcto, el de alguien que se atreve a preguntar sin miedo, sin dogmas impuestos, sin necesidad de elegir bandos. Antes de citar textos, doctrinas o concilios, es necesario aceptar que la pregunta es legítima, que millones la han sentido, y que, quizás, Dios no teme ser cuestionado tanto como algunas instituciones religiosas, porque toda búsqueda espiritual auténtica comienza así, con una incomodidad interior que no se calla, con una pregunta que insiste, y con la valentía de mirar más allá de lo que siempre se ha repetido. La postura bíblica oficial sobre la reencarnación se construye a partir de una idea central que ha sido repetida durante siglos: el ser humano vive una sola vez y, después de la muerte, enfrenta el juicio de Dios. Esta visión ha dado forma a la manera en que millones de creyentes entienden la vida, el pecado, la salvación y el destino final del alma. No es una interpretación reciente, es una estructura doctrinal sólida que ha sido transmitida como verdad incuestionable. Uno de los textos más citados para sostener esta postura afirma que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio.
Esta frase se ha convertido en el pilar principal contra cualquier idea de retorno del alma a la vida terrenal. Desde esta lectura, la historia humana es lineal, no cíclica. Tiene un inicio, un desarrollo y un final definitivo. No hay segundas vueltas, no hay nuevos intentos, no hay repetición de experiencias. Dentro de este marco, la vida adquiere un carácter de urgencia absoluta. Cada decisión cuenta porque no habrá otra oportunidad. Cada error pesa porque no podrá corregirse en otro ciclo. La salvación se vuelve el objetivo central y la fe, el medio exclusivo para alcanzarla. Desde esta lógica, la reencarnación no solo es innecesaria, sino peligrosa, porque podría debilitar la idea de responsabilidad inmediata ante Dios. La doctrina cristiana tradicional sostiene que, tras la muerte, el alma no vuelve a este mundo, sino que espera la resurrección final. No se trata de volver a nacer en otro cuerpo, sino de ser restaurado por Dios en un estado definitivo. Esta diferencia es clave. Mientras la reencarnación habla de múltiples vidas para aprender y evolucionar, la resurrección habla de una transformación final otorgada por la gracia divina. Aquí aparece otro elemento importante, el juicio. Según esta visión, Dios no evalúa al alma una y otra vez, sino una sola vez, con base en una única vida. El bien y el mal quedan fijados, el destino queda sellado. Cielo o condenación eterna. Esta idea refuerza la noción de un Dios que actúa como juez supremo al final del camino, no como un guía que acompaña múltiples procesos. Para muchos creyentes, esta enseñanza ofrece seguridad. El mundo puede ser caótico, injusto e incomprensible, pero al final todo será puesto en orden. No ahora, no en esta vida, sino en la eternidad. El sufrimiento presente se justifica como una prueba temporal frente a una recompensa futura. Desde esta perspectiva, la reencarnación no encaja, porque desplaza la justicia hacia el tiempo y la experiencia, en lugar de dejarla en manos del juicio divino final. Sin embargo, esta postura también plantea preguntas difíciles. Si solo hay una vida, ¿cómo se explica la desigualdad extrema desde el nacimiento? ¿Por qué algunos parecen tener todas las oportunidades y otros ninguna? La respuesta tradicional suele apelar al misterio de Dios, a su voluntad inescrutable, o a una prueba cuya lógica solo se comprenderá después de la muerte. La Biblia, en su forma canónica, no desarrolla una teoría detallada sobre vidas pasadas o futuras en la tierra. Su enfoque está en la relación entre el ser humano y Dios aquí y ahora, y en la promesa de una vida eterna posterior. Esto ha llevado a que cualquier idea de reencarnación sea vista como ajena, importada de otras tradiciones espirituales, especialmente orientales. Con el paso de los siglos, esta interpretación se volvió norma, y la norma se volvió frontera. Todo lo que quedaba fuera fue clasificado como error, herejía o confusión espiritual. No porque se hubiera analizado exhaustivamente, sino porque no encajaba en el modelo establecido. Así, la reencarnación quedó oficialmente excluida del discurso cristiano dominante. Este punto es fundamental para entender el conflicto. La postura bíblica oficial no surge del silencio, sino de una lectura específica, consolidada y defendida durante generaciones. Pero que algo sea oficial no significa que cierre todas las preguntas. Significa, más bien, que define el marco desde el cual se permite pensar. Y es precisamente desde ese marco donde surge la siguiente inquietud. Si la Biblia es tan clara, ¿por qué existen pasajes que parecen abrir otras interpretaciones? ¿Por qué hay textos que generan dudas, debates y lecturas alternativas? Aunque la postura bíblica oficial es clara en apariencia, existen pasajes que, al ser leídos con atención, generan incomodidad y preguntas que no siempre reciben respuestas directas. No se trata de textos ocultos ni apócrifos, sino de fragmentos que están ahí, a la vista de todos, pero que rara vez se explican con profundidad. Son silencios, ambigüedades y frases abiertas que han inquietado a creyentes, teólogos y estudiosos durante siglos. Uno de los ejemplos más citados es la figura del profeta Elías. Según el Antiguo Testamento, Elías no muere de forma convencional, sino que es llevado por Dios. Años después, en el Nuevo Testamento, aparece una expectativa clara. Elías debía regresar antes de la llegada del Mesías. Cuando surge Juan el Bautista, muchos se preguntan si él es ese regreso. No es una pregunta moderna, es una inquietud planteada por los propios contemporáneos de Jesús. En varios pasajes, Jesús afirma que Juan el Bautista es Elías, si se está dispuesto a aceptarlo. Esta frase ha sido interpretada de muchas maneras. Para algunos, se trata solo de una misión espiritual similar, no de una identidad del alma.
Para otros, la afirmación es demasiado directa como para ignorarla. El texto no explica el mecanismo, no aclara si es simbólico o literal. Simplemente lo dice y avanza. Otro momento inquietante ocurre cuando los discípulos le preguntan a Jesús por un hombre ciego de nacimiento. Le preguntan quién pecó para que naciera así, si él o sus padres. La pregunta en sí es reveladora. ¿Cómo podría alguien haber pecado antes de nacer, si no existiera alguna forma de existencia previa? Jesús no corrige la lógica de la pregunta, solo responde que su condición no se debe al pecado. Pero el supuesto de una posible vida anterior queda flotando sin ser negado. Estos ejemplos no prueban la reencarnación, pero sí demuestran algo importante. La Biblia no fue escrita para cerrar todos los interrogantes metafísicos del alma. Muchos textos reflejan creencias, preguntas y marcos mentales propios de su tiempo. En ese contexto, la idea de una existencia previa del alma no era completamente ajena, especialmente en corrientes judías antiguas que hoy casi no se mencionan. También están las palabras que hablan de nacer de nuevo. Aunque la interpretación oficial es espiritual y simbólica, el lenguaje utilizado es potente y literal. Volver a nacer, empezar otra vez, dejar atrás una identidad para asumir otra. Para la teología tradicional, esto ocurre en una sola vida. Pero para una mente inquieta, el lenguaje abre más de una lectura posible. A esto se suma un hecho histórico poco conocido por el creyente promedio. En los primeros siglos del cristianismo existieron corrientes que hablaban de la preexistencia del alma. No eran marginales, eran parte del debate teológico temprano. Con el tiempo, estas ideas fueron descartadas, no siempre por falta de argumentos, sino por la necesidad de unificar doctrina y autoridad. La Biblia, tal como llegó hasta nosotros, es el resultado de selecciones, concilios y decisiones humanas guiadas por una intención espiritual, pero también institucional. Esto no invalida su valor, pero sí explica por qué ciertos temas quedaron poco desarrollados o directamente silenciados. La ausencia de una enseñanza clara sobre la reencarnación no significa necesariamente una negación absoluta, sino una elección doctrinal. Aquí aparece una verdad incómoda: el silencio también comunica. Y cuando un texto sagrado guarda silencio sobre una pregunta que atraviesa a la humanidad, ese silencio puede ser interpretado de distintas maneras. Para algunos, es una negación implícita. Para otros, es una invitación a la reflexión personal, no a la imposición dogmática. Este punto no busca afirmar que la Biblia enseña la reencarnación, sino algo más sutil y profundo, que no la cierra por completo, que deja rendijas por donde se filtran preguntas legítimas, y que esas preguntas no nacen de la rebeldía, sino del deseo honesto de comprender el misterio del alma y su relación con Dios. Porque cuando un texto sagrado genera más preguntas que respuestas en ciertos temas, tal vez el problema no sea la pregunta, sino nuestra necesidad de respuestas definitivas. Cuando se analizan las enseñanzas de Jesús, el tema del alma adquiere una profundidad distinta. Jesús no habló como un filósofo abstracto ni como un legislador rígido. Habló en parábolas, símbolos y afirmaciones que apuntaban más a una transformación interior que a un sistema doctrinal cerrado. Por eso, al intentar entender qué dijo realmente sobre el alma, es necesario ir más allá de las interpretaciones aprendidas y escuchar el espíritu de sus palabras. Una de las expresiones más conocidas y, al mismo tiempo, más malentendidas es la idea de nacer de nuevo. Cuando Jesús se lo dice a Nicodemo, éste lo toma de forma literal y pregunta cómo es posible volver al vientre materno. Jesús no se burla de la pregunta, pero tampoco la responde con una explicación técnica. Habla del espíritu, del agua, del viento que sopla donde quiere. Es un lenguaje abierto, profundo, difícil de encerrar en una sola definición. La interpretación tradicional afirma que este nuevo nacimiento ocurre una sola vez, en la misma vida, como una conversión espiritual. Sin embargo, la fuerza del lenguaje utilizado deja una sensación distinta. Habla de empezar de nuevo, de dejar atrás una identidad completa y asumir otra. No de mejorar lo que ya existe, sino de transformarse radicalmente. Para algunos, esta transformación es interior. Para otros, podría apuntar a un proceso más amplio del alma. Jesús también habló constantemente del reino de Dios, pero rara vez lo describió como un lugar físico o un destino lejano. Dijo que el reino está dentro de las personas, que no llega de forma visible, que se parece a una semilla que crece lentamente. Esta forma de enseñar sugiere un proceso, no un evento único. Algo que se desarrolla, que madura, que se construye con el tiempo y la experiencia.
Aquí surge una diferencia clave entre dos conceptos que a menudo se confunden: reencarnación y resurrección. La resurrección, según la doctrina cristiana, es un acto final de Dios, un regalo definitivo. La reencarnación, en cambio, es un proceso continuo del alma. Jesús habló con claridad de la resurrección, pero lo hizo siempre ligado al amor, la vida y la unión con Dios, no al castigo ni a la repetición mecánica. Sin embargo, Jesús también rompió con muchas ideas rígidas de su tiempo. Cuestionó la noción de culpa heredada, criticó la obsesión por la ley externa y puso el énfasis en la intención del corazón. Este enfoque parece más cercano a una visión del alma en crecimiento que a una condena definitiva basada en una sola oportunidad. Otro elemento importante es la compasión. Jesús mostró una comprensión profunda del sufrimiento humano. No trató a las personas como fallos irreparables, sino como seres en proceso. Perdona, acompaña, enseña una y otra vez. Este patrón de paciencia divina plantea una pregunta inevitable. ¿Esa paciencia se limita a una sola vida, o podría extenderse más allá del tiempo que conocemos? Jesús nunca habló explícitamente de la reencarnación, eso es cierto. Pero tampoco habló de muchas cosas que hoy se consideran esenciales en la teología moderna. Su mensaje no fue un tratado metafísico, fue una invitación a vivir de otra manera, a amar, a perdonar, a despertar. Y todo despertar implica un antes y un después, una muerte simbólica y un nuevo nacimiento. Quizá el problema no esté en buscar si Jesús aprobó o negó la reencarnación, sino en entender qué tipo de relación proponía entre Dios y el alma. Una relación basada en el miedo al castigo final, o una relación basada en la transformación progresiva del ser. Jesús parecía inclinarse por lo segundo, aunque dejó el misterio abierto. Este punto nos deja en un terreno delicado. No afirma una doctrina, pero sí revela una tensión entre una visión del alma como algo que se juega todo en un instante, y otra que la ve como una realidad viva, en constante proceso de despertar. Y cuando el mensaje de Jesús se mira desde esta perspectiva, surge inevitablemente la siguiente pregunta: si estas ideas existieron en los primeros tiempos, ¿por qué fueron descartadas oficialmente? ¿Quién decidió qué podía enseñarse y qué no? Para entender por qué la reencarnación fue rechazada de manera oficial, es necesario salir por un momento del terreno espiritual y entrar en el terreno histórico. El cristianismo de los primeros siglos no era una estructura unificada y sólida como hoy se presenta. Era un movimiento diverso, lleno de interpretaciones distintas sobre el alma, la salvación y la relación con Dios. No existía una sola voz, sino muchas corrientes que convivían, debatían y, en ocasiones, chocaban entre sí. En esos primeros siglos, algunas comunidades cristianas sostenían ideas que hoy resultarían sorprendentes. Hablaban de la preexistencia del alma, de procesos de purificación prolongados y de un crecimiento espiritual que no se agotaba en una sola experiencia terrenal. Estas ideas no eran dominantes, pero tampoco marginales. Formaban parte del debate teológico vivo de la época, cuando aún se intentaba comprender el mensaje de Jesús en toda su profundidad. Sin embargo, a medida que el cristianismo dejó de ser perseguido y comenzó a integrarse al poder político, surgió una nueva necesidad, la de unificar creencias. Un imperio no podía sostenerse sobre una fe fragmentada. Para gobernar, era necesario definir con claridad qué se creía, cómo se creía y quién tenía la autoridad para interpretarlo. En ese proceso, la ambigüedad se volvió un problema y el misterio, una amenaza. Los concilios no fueron solo encuentros espirituales, también fueron espacios de decisión política y social. Allí se eligieron textos, se fijaron dogmas y se descartaron interpretaciones que podían debilitar el control doctrinal. La reencarnación, o cualquier idea cercana a ella, presentaba un riesgo evidente. Si el alma tenía múltiples oportunidades, el miedo al castigo eterno perdía fuerza. Y sin ese temor, el sistema de obediencia religiosa se volvía más difícil de sostener. Una sola vida, un solo juicio y un destino eterno ofrecían una estructura clara y poderosa. Simplificaban el mensaje, reforzaban la autoridad de la Iglesia y concentraban la salvación en una institución mediadora. La reencarnación, en cambio, desplazaba el eje hacia un proceso personal del alma, menos dependiente de intermediarios y más ligado a la experiencia individual. Con el tiempo, estas decisiones se presentaron como verdades reveladas, cuando en realidad fueron interpretaciones seleccionadas. Las corrientes que pensaban diferente fueron etiquetadas como herejías y desaparecieron de la enseñanza oficial. No porque todas fueran falsas,
sino porque no encajaban en el modelo que se estaba consolidando. Es importante entender esto sin caer en la descalificación simplista. La Iglesia no actuó únicamente por malicia. Actuó dentro de un contexto histórico concreto, intentando preservar unidad, orden y coherencia. Pero el precio de esa unidad fue el silenciamiento de ciertas preguntas profundas sobre el alma y su recorrido. Desde entonces, la reencarnación quedó asociada a lo prohibido, a lo externo, a lo ajeno a la fe cristiana. No se debatió, se cerró. Y cuando una pregunta se cierra sin ser resuelta del todo, no desaparece. Solo se oculta, esperando otro momento para reaparecer. Este punto nos muestra que la exclusión de la reencarnación no fue solo teológica, sino también institucional. No se trató únicamente de lo que decía Dios, sino de cómo los hombres decidieron interpretar y organizar ese mensaje. Y esto nos lleva inevitablemente al último punto, el más delicado de todos. Si Dios es justo, amoroso y perfecto, ¿cómo encaja todo esto en su naturaleza? ¿Una sola vida basta para explicar la justicia divina? Cuando se llega a este punto, la pregunta ya no es histórica ni doctrinal. Es profundamente humana. Si Dios es justo, si es amor, si es sabiduría perfecta, entonces la manera en que trata al alma debería reflejar esas cualidades. Y aquí surge la inquietud más difícil de ignorar. ¿Cómo se manifiesta la justicia divina en un mundo donde las vidas comienzan en condiciones tan radicalmente distintas? Algunas personas nacen rodeadas de cuidado, oportunidades y estabilidad. Otras nacen en medio del abandono, la violencia o el sufrimiento extremo. Hay quienes mueren antes de poder elegir, comprender o incluso hablar. Si solo existe una vida, estas diferencias parecen imposibles de equilibrar desde una lógica humana. La respuesta tradicional ha sido confiar en un juicio posterior que lo compense todo. Pero esa explicación, aunque reconfortante para algunos, no siempre calma la inquietud interior. Aquí es donde muchos comienzan a preguntarse si la reencarnación no contradice a Dios, sino que podría ser una forma distinta de entender su justicia. No como castigo, ni como repetición mecánica, sino como un proceso pedagógico del alma. Una oportunidad continua de aprendizaje, reparación y crecimiento. No un Dios que condena por un error, sino un Dios que acompaña procesos largos y complejos. Desde esta perspectiva, la reencarnación no elimina la responsabilidad moral. Al contrario, la amplía. Cada acción tendría consecuencias que trascienden el momento inmediato. El alma cargaría con lo aprendido, con lo no resuelto, con lo que aún necesita comprender. No se trataría de empezar desde cero, sino de continuar un camino. Pero también es importante decir algo con claridad. La idea de la reencarnación no es necesaria para creer en Dios. Muchas personas viven una fe profunda, sincera y transformadora sin aceptarla. La pregunta no es que se debe creer, sino qué imagen de Dios resuena más con la experiencia interior de cada persona. Un Dios que juzga una vez y define para siempre, o un Dios que educa, espera y guía a lo largo del tiempo. Tal vez el error ha sido intentar forzar una respuesta única a una pregunta que toca el misterio. Tal vez Dios no encaja del todo en nuestras categorías humanas de tiempo, justicia y castigo. Tal vez la reencarnación y la resurrección no son ideas opuestas, sino intentos humanos de describir una realidad espiritual que nos supera. Este tema no busca reemplazar una doctrina por otra. Busca algo más honesto, devolverle al ser humano el derecho de preguntar sin miedo. Reconocer que la fe no siempre nace de la certeza, sino de la búsqueda. Y que dudar no es traicionar a Dios, sino tomárselo en serio. Al final, la pregunta ¿qué dice Dios sobre la reencarnación? Tal vez no tenga una respuesta cerrada. Tal vez Dios no responde con definiciones, sino con experiencias, conciencia y transformación interior. Tal vez lo importante no sea cuántas veces vive el alma, sino qué hace con la vida que tiene ahora. Y en ese silencio, en esa pregunta abierta, cada persona debe escuchar con honestidad lo que resuena en su interior. Porque si Dios existe, difícilmente temería a una pregunta sincera.